RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Tantas Asturias. Un espacio para seguir explorando lo que ocurre en el Principado. Los sonidos. Algunos generan noticias, son los que a diario emitimos en la radio. Otros se asocian con un peligro, por ejemplo, una sirena, un vendaval, o con una situación agradable o relajante como el canto de los pájaros. Hay sonidos de muchos tipos, pero hay uno que cambia la vida para siempre. Es el sonido que padres como Marta Artola y Pelayo Junco ya han escuchado hasta en 4 ocasiones en su caso, pero la última llegó de forma inesperada. Marta y Pelayo, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Radio Nacional de España en Asturias. ¿Cómo recordáis ese día? Bueno, pues ahora mismo ya tenemos una visión un poco, supongo, diferente, porque ya ha pasado un año y bueno, pues estamos, yo creo, un poco más calmados, corrígeme si me equivoco, pero fue sobre todo un día con una sorpresa muy importante, muchos nervios sobre todo al principio, incertidumbre que vivimos desde el momento en el que, bueno, pues Marta con 30 semanas rompe aguas. Estábamos justo un sábado echando un poco la siesta y a mí me despierta de sopetón y es lo primero que le digo, pero madre mía, pero estás de 30 semanas. Y dice, sí, ya lo sé. Y pasamos ahí pues unos 20-30 minutos de incertidumbre absoluta, yo creo que derivada de nuestro desconocimiento de, bueno, las posibilidades y el equipo médico que posteriormente en Luca nos atendió, ya nos explicaron enseguida las opciones que había, ¿no? En ese momento pues el miedo te invade y ese viaje hasta Luca fue complicado, entonces lo recordamos un poco con nervios, ¿no? Con preocupación. Luego, bueno, enseguida según llegamos ya nos informaron sobre las opciones que teníamos y que había algo crítico que era el tema de la inyección por el tema del desarrollo pulmonar, que tenía que pasar un tiempo mínimo de 48 horas, me parece, hasta la segunda inyección, y eso sí que era algo crítico que nos preocupaba. Entonces esos 2 primeros días fueron complicados. Sí, además, al final yo tengo 4 hijos, seguía muchas cuentas de Instagram y demás, y siempre sabes lo que es. O sea, al final sabes que con 30 semanas tienes un ingreso asegurado, los nervios de que todo salga bien. Yo tampoco sabía que era tan bueno el tema de las 48 horas de los corticoides, pero gracias a Dios Pelayín pasó esas 48 horas y cambió mucho el escenario. ¿Cómo cambia una decisión crítica, como hablabais vosotros por parte de los profesionales? Vamos a contar además en esta conversación sobre bebés prematuros con la voz experta, que es la de la doctora Belén Fernández Colomer, adjunta al servicio de neonatología del Hospital Universitario Central de Asturias, pero que además es la presidenta de la Sociedad Española de Neonatología. Para que todos nos situemos, doctora, y aunque cada caso sea un mundo, ¿cómo viven los profesionales la llegada a urgencias de ese parto anticipado? A ver, para nosotros es un poco el día a día, porque, como digo yo, nuestro cliente VIP de neo son los niños prematuros, y si uno entra en una UCI neonatal y hay 20 niños ingresados, 17 son niños prematuros, pero cada caso sí que es un poco diferente, porque depende también de muchas circunstancias, si es el primer hijo, si no, cuántas semanas, si hay una maduración, cómo fue la evolución del embarazo, qué expectativas también tienen los padres, las semanas de gestación. Todas esas variables nosotros también las tenemos que tener en cuenta, y para nosotros cada paciente es un paciente único, aunque estemos muy acostumbrados a ver niños prematuros. Entonces, una de las cuestiones que nos gusta mucho, que intentamos hacer, que no siempre es posible, es lo que llamamos la visita prenatal. Y es cuando ingresa una mamá, y como en el caso de los papás de Pelayo, claro, a veces si es posible esa maduración, y en ese tiempo hablamos con vosotros. Entonces, para poneros un poquito el impacto,
cuando entras en la UBI eso no es muy difícil de quitar, pero sí que le puedes aproximar un poco a qué va a pasar. También. Exactamente, y dar tranquilidad, decir que el niño si se madura pues va a tener más posibilidades, la supervivencia que hay, que las ecos son normales, que no hay nada, que el bebé es un bebé sano, pero que por alguna circunstancia que muchas veces desconocemos, pues le apeteció venir antes y nacer antes de tiempo. Entonces, digo que aunque sea el día a día, para nosotros cada paciente, cada familia es una familia en la que tratamos de forma especial según sus circunstancias. En el caso de Pelayo, afortunadamente, todo ha ido muy bien. Luego hablaremos también de cómo fue ese momento de la llegada a casa después del alta. Pero en otros muchos casos surgen dudas, muchos miedos desconocidos hasta ese momento. Y para apoyar y orientar a esas familias, se creó en 1999 APREM, la Asociación de Padres de Niños Prematuros. Comenzó su andadura en el madrileño Hospital de la Paz, pero ya extiende su ayuda por todo el país y tenemos también la suerte de saludar a Concha Gómez Esteban, que es su presidenta. Concha, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Concha, además, en su caso es madre de también mellizos prematuros en ese mismo año 1999, con, en su caso, 26 semanas de gestación. ¿Cómo, me imagino que fue un impulso casi inmediato, ¿no?, la creación de esa asociación? Sí, mis hijos, coincidimos un grupo de 5 familias con hijos extremadamente vulnerables. Mis hijos nacieron con 560 gramos y 890. Y pues la situación era muy complicada. En ese momento en España no había ningún tipo de apoyo, incluso para conocer, algunas circunstancias del desarrollo de estos niños, pues teníamos que recurrir a información publicada en otros idiomas, ¿no? Realmente, por ejemplo, en mi entorno se hizo el silencio. O sea, mis familiares, mis amigos dejaron de decirme nada, porque claro, la situación era muy complicada, un bebé de 560 gramos con un montón de problemas neonatales y demás, y nadie sabía qué decirme, porque nadie sabía si tenía que darme el pésame o la enhorabuena, era así de duro, ¿no? Quien realmente era nuestro apoyo eran las otras familias, las que estaban viviendo lo que nosotros. Y entonces decidimos, antes incluso de salir del hospital, que íbamos a crear una asociación para que otras familias al menos tuvieran con quién hablar y no se sintieran tan solas como nos habíamos sentido nosotras hasta que nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son ahora, Concha, con perspectiva desde 1999 hasta este año 2026 en que nos encontramos, los logros y las necesidades que se mantienen en este momento? A ver, yo creo que siempre hay 3 necesidades básicas. Las familias con hijos prematuros tenemos muchas, ¿no? Pero yo creo que hay 3 básicas. Por supuesto, la primera y la más importante es ser cuidadores en la medida de lo posible primarios de nuestros hijos, o sea, tener un contacto lo más precoz posible con ellos y poder aprender todo lo que necesitamos para cuidarlos. Nosotros, como familias, necesitamos acceder física y emocionalmente a nuestros hijos lo antes posible, y creo que estarán de acuerdo conmigo, Pelayo y Marta, que cuando tienes a tu hijo por primera vez en el pecho es cuando por primera vez también te sientes padre y madre, y eso ayuda mucho también a, ¿verdad? Es un momento que ninguna familia olvidamos, ¿no? Y eso ayuda también a aceptar ese hijo que se parece muy poco a veces al hijo soñado, ¿no? Y pues empezar a sentirse padres y madres, ¿no? Eso es lo primero, nos tienen que ayudar con eso, y cuanto antes se produzca, pues mejor. Luego tenemos la necesidad de apoyo psicológico. Esto es una situación realmente traumática donde un 42% sobre todo de las madres desarrollan ansiedad, un 38% desarrolla depresión, un 45% estrés postraumático. Estos son datos recientes, no de APREM, sino de otras entidades, y eso hay que acompañarlo desde el principio, porque además eso altera la relación con el hijo. A mí me preocupa sobremanera
esa imagen del hijo vulnerable, cómo afecta luego a la socialización de nuestros hijos, a la imagen que tenemos de ellos, a la imagen que generamos en ellos, a sus relaciones sociales, a su integración escolar. O sea, la idea del niño vulnerable, que lógicamente surge de ese impacto, sobre todo en el caso de niños extremadamente prematuros, es algo que me parece muy importante. Entonces yo creo que hacer lo antes posible la vinculación con el hijo, apoyo psicológico, no solo de familias veteranas, sino de profesionales, de psicólogos clínicos perinatales que estén en las propias unidades, y además formación, porque somos conscientes de que tenemos hijos muy vulnerables que exigen un cuidado específico, al menos durante los 2 primeros años de vida. Si hablamos por lo menos de grandes prematuros, y eso hay que aprenderlo para no irte a casa llena de incertidumbres y de miedos, porque eso también afecta a la relación con tu hijo. Asiente la doctora Fernández Totalmente. Colomer, de acuerdo con ese planteamiento, pensando en las familias, y desde el punto de vista médico, también con perspectiva, ¿cuáles son los últimos avances que pueden destacar y los retos a partir de ahora? Estaba escuchando muy atentamente a Concha, porque hemos aprendido mucho de las familias nosotros también. Yo llevo muchos años ya dedicada a la neonatología y he vivido el antes y el después de compartir el cuidado de los niños con los padres. Y yo siempre, ese cartel que siempre ponemos, los padres, cuando dices horario de visitas y esas cosas, siempre decimos, los padres nunca, jamás son una visita de un niño. Y el integrar a las familias, el tenerlos... Yo recuerdo cuando empezamos con esta historia, que empezaríamos pues en torno a los principios de este siglo o así, el personal tenía miedo, tenía dudas, que los padres aquí no vamos a poder trabajar. Esos miedos se fueron rapidísimamente cuando te das cuenta de que los padres no están allí para fiscalizar a nadie. Los padres están allí porque tienen a lo que más quieren en el mundo y no se quieren separar de él. Y ni están fiscalizando, ni están controlando, todo lo contrario. Y se ha visto ahora que Concha conoce esto, que es lo que llaman el proyecto FICARE, que es un proyecto de integrar a la familia en el cuidado, enseñarle, explicarle y que formen parte del cuidado del bebé. Implicados desde el primer momento. Esto lo ha trabajado, y luego Concha quiere desarrollarlo un poco en el Hospital La Paz, y ella siempre ha estado metida en ese grupo con gente de La Paz, siempre ha sido un poco los pioneros aquí en España y que han ido tirando de las demás unidades, La Paz, el Hospital 12 de Octubre, pero cuando integras todo esto en las unidades, Teresa, te das cuenta de qué ciegos estábamos y por qué no lo habríamos hecho antes. Pero bueno, como todo, empezó, claro. Y ahora pues no podríamos vivir sin los padres en las unidades. De hecho, en cuanto entras, no vinieron los papás de Pelayo, o no vinieron los papás de... algo pasa, estará mal. Y otra de las cuestiones que también tocaba ya, lo del psicólogo. Porque ¿quién cuida al cuidador, no? Hay algunos prematuritos que, como digo yo, son rodados, que van y va todo bien, pero hay algunos niños que son cuadrados y dan saltos, hoy se infectan, hoy están peor, hoy están mejor. Todas esas incertidumbres y todos esos problemas afectan a los padres, afectan incluso a la propia pareja, y hemos visto muchas veces problemas familiares debido a un niño que está mal o que es muy vulnerable. Entonces, el apoyo psicológico que comentaba Concha también es fundamental. O sea, que nosotros como médicos, absolutamente, como neonatólogos, para nosotros ahora mismo la familia es uno más de las unidades, y de hecho estos bebés a veces se tiran 2 y 3 meses ingresados, y al final es que hablas más a veces con los papás de un niño que con tu propia familia, porque les ves todos los días, y no solo hablas ya del niño, ya es como una rutina y qué tal, y hablas un poco de todas de lo demás. O sea, que yo creo que este tipo de cuidado y la familia en las unidades neonatales es absolutamente imprescindible. Marta, ¿cómo recordáis esos... No sé cuánto tiempo estuvo ingresado Pelayo? Pues 5 semanas. 5 semanas. La verdad es que, como te dije, tuvimos la gran suerte de que nosotros no tuvimos lo que dijo la doctora de altibajos. Siempre fue todo en línea recta, hacia ascendente, hacia irnos al final para casa. Entonces, en ese sentido fue una suerte. Pero a lo mejor os tocó ver a algún otro niño que las cosas no iban tan bien, ¿verdad? Claro. Eso es una de las cosas que más nos chocaron. Claro. Nosotros... Al final, muchas veces mirábamos para nosotros cuando los monitores, porque claro, ahí están los monitores sonando todo el rato. Es graciosísimo porque la mayoría de las veces ni las enfermeras ni los médicos ni se inmutan, y todos los padres en plan...
¿Será el es el mío? es el mío. Pero aún así no pasa nada tampoco, porque justo es una cosa que, no, hombre, es que eso es que lo acabamos de mañana y está el cable mal colocado y tal. Pero claro, para nosotros es un infarto constante. Pi, la saturación. No, es así. Sí que vimos pues alguna familia, bueno, un poco nerviosa, algún comportamiento que igual estrictamente puede estar no fuera de lugar, porque se entiende que están viviendo una situación difícil, pues precisamente lo que dice Marta, oye, están pitando los monitores, tú te acostumbras, sobre todo porque, bueno, en nuestro caso tampoco es la primera experiencia, con 4 hijos ya nos ha tocado algún que otro episodio de cosas, ¿no? Y tú sabes que si está pitando y una enfermera a 10 metros lo está oyendo, y si no está viniendo es porque no es preocupante. Pero personas que igual no tienen esa experiencia o que están en esa situación de muchos nervios, pues reaccionan de forma pues ya no tanto agresiva, sino más nerviosa. Y sí que vivimos esta vez algún episodio, oye, pues mi hijo está llorando en esto y la enfermera dice, voy ahora. Y la respuesta es no, es que está llorando ahora. Y la enfermera le mira, bueno, pues con paciencia y teniendo mano, diciendo, no te preocupes, está todo bien, acabo esto que es más prioritario y voy hasta allí, ¿no? Pero es difícil, es verdad que en nuestro caso fue una progresión constante de mejora. Los que fue rodando. Sí. Es así, desde el nacimiento fue ganando peso. Yo creo que no hubo un retroceso incluso a nivel de peso, lo cual es raro, porque suele haber un poquitín de pérdida al principio. La primera semana perdió, pero poquísimo, luego enseguida y fue, bueno, pues esa experiencia de decir, bueno, tengo que estar aquí un tiempo y está todo bien, pero eso lo hace más fácil, es un poco de trago, pero bueno, para otras personas eso, exacto, y veías sin saberlo pues cosas que pintaban peor. Claro, porque hay altas, doctora, que llegan al cabo de los años. Sí, nosotros tenemos un programa, como muchos hospitales, un programa de seguimiento después del alta. Siempre decimos a los papás, no os vais a quedar solos, vamos a estar ahí vigilando y siempre conectados, y la disponibilidad de los papás para llamar a neonatología. Nosotros trabajamos 24/7, siempre hay un neonatólogo de guardia, con lo cual el teléfono está totalmente disponible y sí que tenemos un programa de seguimiento. La duración del programa de seguimiento, pues depende. Yo todavía creo que estoy viendo niños de 12 y 13 años, porque la madre o los padres les apetece, aunque sea venir a saludar. Hace como 2 meses vino a verme en su 18 cumpleaños, me emociona, una niña súper prematura que la llamaba yo junto con tu padre, el doctor Coto, un gran neonatólogo y amigo, y la doctora Carmen Moro, y a sus 18 años vino a verme al hospital con su padre, con su madre, con su hermana. Y bueno, pues para ver que era una niña preciosa, sana, lista, que no había tenido ningún problema y que estaba a punto de empezar una carrera universitaria y que estaba dudando si hacer una carrera sanitaria o no. Y la verdad que es muy emocionante. Habitualmente solemos seguirlos. Tenemos un punto de corte en torno a los 2-3 años, los que van muy bien, y si alguno pues necesita algún problemilla más o que tiene algún tipo de problema que no hemos podido detectar precozmente, a veces hasta los 6 años es lo más habitual. Pero bueno, como digo, quedas a veces con amistades con esta gente porque son muchísimos años. Un gran vínculo. Concha, qué importante es esa empatía desde el inicio, ¿verdad? Entre profesionales y familias. Pues sí. Realmente, mi experiencia es que hay pocas situaciones donde las familias estén desbordadas y eso de alguna manera implique un trato no correcto al personal. Yo creo que eso se produce poco, pero es verdad que estamos muy estresados, ¿no? Yo siempre comento que los profesionales deberían de tener en cuenta, ya sé que lo tienen y que es muy difícil, ¿no? Pero que lo que nos dicen en neonatología perdura para siempre, aunque sea para cuestionarlo. Quiero decir con esto que todos nos acordamos de lo que nos dijeron, aunque luego no se haya producido así. Somos enormemente vulnerables en esos momentos y es muy importante porque nosotros aprendemos a ver a nuestros hijos desde las expectativas y las categorizaciones del personal. Entonces, de los profesionales que atienden a nuestros hijos, ¿no? Me parece que en eso hay que ser especialmente cuidadoso y hay muchos artículos también recientes sobre esta cuestión. No queremos tanto que se etiquete a los niños como, pues no sé, un parálisis cerebral sino ¿qué puede hacer ese niño? ¿Qué podemos esperar de nuestro hijo? Lo positivo, no lo negativo. O sea,
muchos, por supuesto, muchos profesionales y cada vez más tienen sensibilidad, y además tenemos con nosotros a una profesional que sin duda la tiene, pero es importante, ¿no?, que no se catalogue a nuestros hijos, ¿no?, que se generen expectativas positivas respecto de lo que pueden hacer. Pues Concha Gómez Esteban, presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, muchas gracias por intervenir en este programa en el que hemos querido reflexionar y trasladar cómo es ese momento inicial y lo que viene después, y que nos ha aclarado también la doctora Belén Fernández Colomer, a la que agradecemos también su presencia aquí en este estudio, como también a Marta Artola y Pelayo Junco, que han vivido en primera persona esa llegada de un bebé prematuro, Pelayín, que ya está como una rosa. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, Concha, por intervenir en este programa asturiano. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bienvenido a la jungla.